A poco se les escapa hoy en día ya que Amazon está preparando, digamos, la gran superproducción. Parece ser que va a ser la más cara hasta ahora de Amazon. Bueno, el título parece que no tiene, pero está basada en El Señor de los Anillos. ¿De qué va a ir exactamente? Bueno, pues uno de los libros que van a aparecer, de los libros de Tolkien que van a aparecer en la serie, es La Balacuenta. Vamos a ver un poco más. Efectivamente, parece ser que el comienzo, los dos primeros capítulos, van a ser una especie de mini película, una película en dos partes que se puede ver como tal, incluso independiente del resto de la serie. Va a ser como una introducción. Si sabemos que la serie tratará, parece ser, sobre la segunda edad, hay que pensar que esta introducción de dos capítulos irá sobre la primera edad y será un resumen de todo lo que ocurre en la primera edad. Por eso la única imagen oficial que ha salido hasta ahora corresponde a la primera edad. Están los dos árboles que se ven en la imagen oficial y ocurren, bueno, otras muchas cosas, ¿no? Pero, y entre otras, lo que aparece en la Balacuenta, que es el libro del que os voy a hablar hoy un poco. Vamos a ver dónde aparece. Bien, pues en este libro, en el Silmarillion, es donde aparece la Balacuenta. Pues bueno, vámonos al lugar donde os voy a contar sobre este libro. Bueno, por lo dicho, Amazon va a hacer una serie sobre la segunda edad. El Señor de los Anillos ocurre la historia en la tercera edad de ese mundo. La serie parece ser que va a ir sobre la segunda, pero ya se ha anunciado que los dos primeros capítulos será una introducción que podrá verse de forma independiente, que tendrá una estructura de película, algo así se ha dicho. Y hay una imagen. Esa imagen de hecho corresponde a un lugar, digamos, que tiene importancia, relevancia en la primera edad, pero no en cualquier momento de la primera edad, sino podríamos decir que al principio de la primera edad. Bueno, lo pongo aquí a lo bestia. Esta imagen es oficial, ¿vale? De Amazon. Se puede ver al fondo, a la derecha, donde está la luz, dos árboles y una ciudad delante y unas como montañas enormes, muy escarpadas a la izquierda, más que a la derecha, o eso parece. Esto está claro que es Valmar, la ciudad donde vivían los dioses, por decirlo de alguna forma, los Valar, y de eso vamos a hablar hoy. Bien, pues a no ser que la ciudad esté, por ejemplo, allí cerca de los árboles y esto sea una ciudad de los elfos, esto tiene que ser Valmar, esa ciudad, o Valimar también se llama. Esta ciudad está habitada por los Valar. Y aunque estos dos primeros capítulos de Amazon no sean sobre el Balaquenta en concreto, si esa ciudad va a salir en Amazon, pues es relevante poder hablar de esto y dejar claro un poco pues de qué va el tema entonces. Bien, os invito a seguir en las redes sociales, Instagram por ejemplo, también en Facebook, la página, los perfiles del Esmial Amongen, Esmial de la Sociedad Tolkien Española en la provincia de Jaén. Ya que vamos a comentar el Balaquenta, vamos a ver su contexto. Su contexto es este libro. Vamos a decir una cosa, la serie de Amazon no trata sobre una obra que esté publicada en vida del autor del Señor de los Anillos, sino que cuando muere J.R.R. Tolkien deja una serie de textos, manuscritos, mecanografiados. Es el hijo el que trabaja sobre estos textos, le da forma definida y lo publica. Esto sería cuestión de otro vídeo. Por tanto, tenemos que decir que si Amazon se basa en este libro, por los derechos que tenga, no se puede salir de aquí. Pero es que claro, lo que hay aquí no es la última palabra de Tolkien. Entonces, este libro lo publica el hijo de Tolkien siguiendo la voluntad de Tolkien, de su padre. ¿Qué es exactamente este libro? Pues este libro lo quería publicar Tolkien junto con El Señor de los Anillos en un solo volumen. Es decir, hubiese publicado un tomo bastante amplio, además con ilustraciones que el propio Tolkien estaba elaborando, que quería que se publicasen. Al final, por los problemas económicos del momento, por la carestía, o mejor dicho, por el encarecimiento del precio del papel y demás, al final fue la editorial quien decidió que solo se iba a publicar El Señor de los Anillos, que solo iba a publicar en 3 volúmenes, sin ilustraciones especiales, y el Silmarillion, que Tolkien quería sí o sí que fuese publicado junto con El Señor de los Anillos, no se publicó. La editorial dijo que no, para empezar porque no estaba terminado y Tolkien tenía que terminarlo. Y no se sabía eso cuándo podía pasar. Fueron como casi 20 años para escribir El Señor de los Anillos y la editorial no iba a esperar un año más por publicar esto, que no les convencía además. Porque esta obra es una obra un poco especial, como ahora vamos a ver.
Bien, pues esto es el Silmarillion. El hijo se puso a trabajar en esta obra en el 75 y en el 77 se publica. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, la portadita, podríamos decirlo, dentro del Silmarillion, que tiene este libro. Porque el Valacuenta no es un libro... O sea, no es un capítulo dentro del Silmarillion, sino que el Silmarillion está compuesto de varios libros. Os lo voy a poner. Aquí tenemos la lista de libros que aparecen dentro del Silmarillion. De hecho, la Valacuenta empezó siendo un capítulo del cuenta Silmarillion, que es el que vemos aquí el primero en la lista, pero luego se independizó y pasó a ser un libro aparte. Esto es como la Biblia. La Biblia no es un libro, son muchos libros. De hecho, la palabra Biblia significa eso. Los libros son muchos, de muchos géneros distintos y demás. El cuenta Silmarillion, que aquí aparece el primero en la lista porque es como el importante, el núcleo, el más amplio, pues es en realidad el tercero que aparece dentro del Silmarillion. La Ainulindale es el primero, la Valacuenta es el segundo, cuenta Silmarillion, Akalabeth de los Anillos del Poder y la Tercera Edad. Es el último libro. El cuenta Silmarillion, el que de verdad te cuenta, es el verdaderamente narrativo, sin llegar a ser una novela. La Ainulindale y la Valacuenta que te lo introducen es como la parte cosmogónica de la obra, es como el Génesis. Luego el Akalabeth y de los Anillos del Poder y la Tercera Edad están desconectados de los anteriores, del cuenta Silmarillion, pero lo que hacen es contarte lo que ocurre en la Akalabeth en la Segunda Edad y de los Anillos del Poder y la Tercera Edad en la Tercera Edad. Bien, pues hoy vamos a hablar de la Valacuenta, ya que sabemos su contexto real. Habría que decir que todo esto no lo escribe Tolkien como en El Señor de los Anillos, que empezó siendo un pedido de la editorial, sino que esto fue algo que él empezó a escribir por propia voluntad, de forma independiente, o sea, por placer de inventar un mundo para esas lenguas que estaba inventando la vez. 2 o 3 lenguas élficas que hay, el Quenya, el Sindar, etc. Entonces él va inventando desde la juventud, se conservan ya textos desde 1917. Él murió en el 73, si no me equivoco, y durante todo ese tiempo fue desarrollando esto, no ampliándolo, sino modificándolo, cambiando el estilo, el punto de vista. Luego tiene otros textos, como digo, que van acompañando a estos, pero bueno, que esa sería un poco la historia de estos libros y que no voy a entrar ahí, porque nos vamos a centrar ya en la Valacuenta. Venga. Bueno, Valacuenta significa, como habéis podido ver antes, la historia de los Valar. Cuenta significa historia, cuenta Silmarillion, la historia de los Silmarils. En realidad no hay aquí una historia como tal, es más bien una descripción. Bien, la estructura de la obra es esta pequeña sección primera, historia de los Valar y los Maiar según el saber de los Eldar. Después aparece de los Valar, después está de los Maiar y por último está de los enemigos. Y acaba con con una frase final en mayúscula. Aquí concluye el Valacuenta, ¿vale? Y son esto. O sea, el libro está compuesto por algo así como 4 o 5 páginas. Es una cosa que se lee en 20 minutos. Este librito. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas. La historia de los Valar y los Maiar según el saber de los Eldar podría ser el título de este epígrafe, pero en realidad es como el subtítulo de este libro, ¿vale? Sería Valacuenta, historia de los Valar y los Maiar según el saber de los Eldar, ¿vale? Lo que pasa es que en la tipografía parece indicar que es el título de esta sección, igual que el otro título tiene la misma tipografía, los mismos espacios, y sí es el título de la siguiente sección, ¿vale? Entonces puede dar un equívoco. Nos interesa mucho el subtítulo. Valacuenta ya he dicho lo que es, la historia de los Valar, pero ¿qué es eso, no? Vamos a ver, historia de los Valar y los Maiar según el saber de los Eldar. A partir de aquí ya vamos a hablar en términos más bien literarios. Este título es un portal a la ficción, es un portal a un universo nuevo que te lo pone delante Tolkien para que tú lo descubras, lo explores, porque ya lo tienes delante. Hay un universo nuevo, es ficticio, pero nosotros ya nos olvidamos de que es ficticio porque sabemos que es una obra literaria y entonces ya estamos dentro de esa obra literaria. Ya para nosotros ya es real lo que tenemos delante. ¿Qué tiene de interesante este subtítulo? Porque te lo dice todo. Es como un micro relato que no necesita más palabras para haber creado en sí un mundo entero. El que aparezca el término historia incluso podría ser hasta relevante, porque ya te está diciendo que hay un tiempo y unas acciones que te van creando este mundo y lo que ocurre dentro de él. Aparecen los términos Valar y Maiar, que no tenemos ni idea de lo que es, si es la primera vez que nos acercamos a esto, si es la primera vez que nos acercamos a la serie de Amazon, que tanta repercusión está tomando.
Pero sabemos que ya hay dos tipos de algo, que son Valar y Maiar, y que tienen historia. Por tanto, son seres que actúan, que tienen conciencia, que tienen voluntad. Y por último, tenemos según el saber de los Eldar, que si no sabemos lo que es Eldar, estamos en las mismas. O sea, ya tenemos otra cosa que descubrir, los Eldar, pero sabemos que existen porque tienen saber. Por tanto, son seres racionales que acumulan conocimiento de un modo consciente, son seres inteligentes. Y de este modo se nos ha creado un mundo donde hay seres, donde unos seres estudian a otros. Los Eldar han estudiado a los Valar y a los Maiar, te han relatado unos hechos. Esto es de por sí ya bastante revelador de cómo Tolkien utiliza el lenguaje para crear ficción y cómo lo hace de un modo magistral. No quiero decir que sea el mejor, lo que quiero decir es que lo hace muy bien. Y ahora empezamos con el texto como tal. Estos dos primeros párrafos ya digo que es un resumen del texto anterior, la Ainulindale. ¿Por qué es un resumen? Si viene justo a continuación. Son textos independientes, y esto es el juego de la ficción que hay en esta obra, que se han recopilado y se han juntado en el Silmarillion. Entonces el autor de esta obra, de la Valacuenta, seguramente tuvo acceso al otro, pero él no era consciente de que se iban a juntar en el Silmarillion, sino que él escribió el libro y te hace un resumen de algo de la música de los Ainur, que es lo que significa Ainulindale. Te hace ese resumen y te lo pone aquí para poder introducirte la materia de su obra, que es la Valacuenta, ¿no? Ahora hablaremos del tema del autor, de la autoría de la obra. Y eso lo vamos a hacer leyendo este primer párrafo, ¿no? Que dice: en el principio Eru, el único, que en la lengua élfica es llamado Ilúvatar, hizo a los Ainur de su pensamiento, y ellos hicieron una gran música delante de él. Claro, aquí hay cosas muy interesantes. Para empezar, este texto, el autor ficticio, el Hamete Benengeli de esta obra, no es un elfo, porque ya le pone el título de Eru en su propia lengua, el único, y hace referencia a cómo se dice en élfico, Ilúvatar. Lo que está claro es que el que escribe esta obra le está poniendo un título que no está en élfico, que es el único. Por tanto, tenemos que pensar que no es un elfo, sino que es un hombre. Y ahora sigue, ¿no? Que en la lengua élfica es llamado Ilúvatar. Por tanto, es un hombre culto que conoce el élfico y tiene relación con la cultura élfica. Aquí en esta obra no aparece la firma del autor. Tendríamos que pensar que es anónima la obra, ¿no? Pero podemos pensar quién es, porque todavía en los años 50, es decir, en el momento en el que ya se había terminado El Señor de los Anillos, aunque podría ser en el momento en el que se estaba publicando, hay textos de Tolkien en el que todavía aparece firmada la obra, y ahora mencionaremos quiénes son, ¿no? Pero textualmente la obra no te lo dice, ¿no? Dice más, y muchos de entre ellos se enamoraron, y Ilúvatar Dios era esta visión, la puso en medio del vacío, el fuego secreto fue enviado para que ardiera en el corazón del mundo y lo llamó Ea. El fuego secreto, otra referencia de la que quería mencionar para los que les gusta El Señor de los Anillos, que vayan a ver esto, ¿no? Que vayan a ver la serie y que vayan a ver este vídeo, pues recordar lo que dice Gandalf en el puente de Hatchad Dum, cuando va a enfrentarse al Balrog. Dice: soy servidor del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. Soy siervo del fuego secreto, ¿no? O sea, Gandalf es un siervo del fuego secreto. Este es el fuego secreto que Ilúvatar manda. Ya sabemos que Ilúvatar es el único y que él es el que da ser a la creación. Por tanto es Dios, ¿no? Y Dios crea a estos seres. Hizo a los Ainur. Y ahora dice que mandó a la llama secreta. Gandalf es un servidor de esa llama secreta. Esa llama secreta que, bueno, habría que interpretarla de un modo metafísico, teológico. Puede ser que sea como, no sé, algún tipo de impulso, de energía. Podríamos hablar en términos científicos, pues como que son las leyes físicas, no de la naturaleza, que es lo que permite que la naturaleza pueda desarrollarse o pueda tener existencia al final, ¿no? Pues entonces estaríamos hablando de eso. Y ya pues existe. Y existen los Ainur. Entonces dice: entonces aquellos de entre los Ainur que así lo deseaban se levantaron y entraron en el mundo en el principio del tiempo. Y era su misión acabarlo y trabajar para que la visión se cumpliese. Largo tiempo trabajaron en las regiones de Ea, Ea es el universo, de una vastedad inconcebible para los elfos y los hombres,
hasta que en el tiempo señalado se hizo Arda, que es el planeta, el reino de la Tierra. Entonces se vistieron con las galas de la Tierra y allí descendieron y moraron. ¿Quién escribe esto, por tanto? Ya sabemos que tiene que ser un hombre y tiene que ser un hombre que ha tenido contacto con los elfos. Bueno, en los textos anteriores, en las versiones anteriores a esta también hay que decir que no es versión de Tolkien 100%, porque está tocada por su hijo, pero hay versiones, y cuando digo anteriores me refiero de una época en la que la mitología de Tolkien estaba más o menos desarrollada, en la época del terminar El Señor de los Anillos, que es su gran obra, ¿no? Que hace referencia a estas del Silmarillion. Bueno, pues resulta que aparece firmada, es decir, hubo un sabio, un elfo sabio, que fue el que redactó, el que escribió estas obras. Estas obras fueron luego contadas, todo esto, a un hombre sobre el año 900, un anglosajón que montado en un barco viaja hacia Occidente por mar, ¿no? Por eso va en barco, y llega a una isla. Y en esa isla es una isla donde viven elfos, que son elfos supuestamente de este mundo suyo de la Tierra Media, pero ya muy disminuido, ya ha pasado muchísimos siglos desde su gran poder, han ido descendiendo y se han convertido en elfos más parecidos a los de la mitología occidental medieval. Y ahí este hombre, que para en la isla, descansa, escucha historias y ahí se las cuentan. Todo eso aparece recogido tal cual en una obra muy primitiva de Tolkien, de lo primero que escribió, el libro de los cuentos perdidos. Y ahí Tolkien desarrolla las primeras versiones de toda la mitología suya. Sin embargo, el hecho de que a un hombre, un elfo, le cuenta cosas del saber antiguo, eso se mantiene posteriormente, ya digo, hasta los años 50, y aquí podríamos ver un rastro de que esto está escrito por un hombre, pero fijaos lo que dice el subtítulo, según el saber de los Eldar. Los Eldar son los elfos, serían altos elfos, ¿vale? Ese término ya aparece en Tolkien, altos elfos, pues se ha utilizado para juegos de fantasía y otras novelas y tal, ¿no? Pero el origen está aquí, los altos elfos son los Eldar, y los Eldar son los que acumulan mucho saber y un saber como más erudito. Y entonces, como digo, aquel Rúmil que compone todo esto, pues su obra se mantiene, se conserva a lo largo de muchísimos, ya no siglos, milenios, hasta que este hombre, en torno al año 900, como digo, según las versiones primitivas de la obra, este anglosajón que viaja, recibe de forma oral y él lo que hace es escribir lo que están leyendo. Tolkien llega a decir en algún momento, ya muy tardío, incluso puede que después del año, entre el año 51 y 59 me parece que era, en esa década, pero sin fecha fija, dice Tolkien que esto es la sabiduría de los elfos, pero mezclado con las tradiciones y la mitología de los hombres, que ya tenían sus propias creencias, ¿no? Entonces, digamos que con el paso del tiempo, como que se ha mezclado, ¿no? Entonces aquí tendríamos eso, aquí tendremos una especie de mezcla en esta obra de la mitología élfica y la mitología del hombre. Como vemos, hay una construcción compleja de la ficción en Tolkien. No es una obra lineal donde una persona te escribe y es la verdad absoluta. Aquí lo que tenemos es una creación que es mucho más parecida a lo que ocurre en la realidad. Por poner varios ejemplos. Uno sería el de la Nibelungenlied, ¿no? La canción de los Nibelungos, o la balada de los Nibelungos, alemana, que transmite hechos que también aparecen en la Volsunga Saga o en las Eddas. Y en las Eddas, en la Volsunga, ya hay diferencia entre sí, cuando las dos son obras nórdicas, islandesas. Pero es que además tienen diferencias con respecto a la de Alemania, que es posterior. ¿Por qué? Porque van introduciendo cosas propias de la cultura que compone el texto escrito, ¿no? La transmisión oral y la copia manuscrita a lo largo de los siglos va introduciendo cambios. Eso es lo que hay aquí. Tolkien era filólogo y sabía mucho de esto, y él quiso imitarlo en su propia obra. Detrás de todo esto hay una intención por parte de Tolkien, y es que Tolkien quería que todo lo que él había creado se considerase como parte real de la historia de este mundo. Al menos, evidentemente, no de forma seria, no quería sustituir a la Biblia, evidentemente, él era católico tradicional. Él lo que quería era que su ficción quedase enlazado con nuestra propia historia, que los sabios, aunque fuesen elfos y fuesen en hombres ficticios,
estuviesen conectados con los conocimientos y los saberes de nuestro propio mundo. Relacionaba todo esto incluso con el nacimiento de Cristo, es decir, como que a partir de Cristo, pues, la historia de la humanidad cambia con respecto a lo que hay aquí, ¿no? Todo esto que puede ser más complejo de explicar, yo creo que ha quedado un poco más o menos claro, ¿no? O sea, es decir, esto que tenemos aquí sería como el pasado y una visión mitológica del origen del mundo, de los Ainur, en unas personas que vivieron en este planeta hace un tiempo inmemorable y que a nosotros nos ha llegado a través de este anglosajón que viajó, ¿no?, hacia Occidente, y entonces ha enlazado a los elfos con los anglosajones y por supuesto los anglosajones ya con nosotros, ¿no?, con la historia real de nuestro planeta. Y así se ha conservado estos conocimientos que él crea, ¿vale?, y de modo ficticio los pone en su origen hace miles de años. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son los Ainur, por tanto? Pues fijaos, seguimos leyendo. A los grandes de entre estos espíritus los elfos llaman Valar, es decir, de aquellos Ainur que fueron los creados por Dios al principio, antes de que existiese el universo, unos entraron al universo, y de los que aquellos que entraron en el universo, los elfos llaman Valar, dice a los más grandes, grande aquí aparece con mayúscula, no sé exactamente si estaría así, pero claro, se refiere a los más poderosos, ¿no? Los poderes de Arda, así lo llama, o así lo traduce este hombre, el término Valar. Y los grandes y los hombres, con frecuencia, los han llamado dioses. Aquí pretende hacer una relación de los dioses de las mitologías paganas con estos ángeles, que dentro de la cosmovisión tolkieniana, claro, son los ángeles, porque han sido creados por Dios, por el único. Entonces, aquí lo dice, esto ya sabemos que está escrito por un hombre cristiano. Los dioses de la mitología, de las mitologías paganas, son en realidad los ángeles que han trabajado en nuestro mundo cercano a nosotros. Ángeles y arcángeles sabemos que son dos tipos de seres que están en este mundo, que nos conecta con Dios, según el catolicismo, se sabe, ¿no? Entonces, han estado con nosotros, nos han acompañado, incluso han interactuado con nosotros. Podríamos decir que son ángeles y arcángeles. Los arcángeles serían los Valar y los ángeles serían los menores. Estos son los grandes, digamos los pequeños. Ahora salen ellos, ¿no? Ya empieza con las clasificaciones de quiénes son cada uno de ellos, como en unos elfos en una lengua lo llaman de una manera, en otros élficos tienen otro nombre, como los hombres le ponen otros nombres, pero bueno, es una cuestión que ya, como digo, es parte de la descripción y del desarrollo de esta obra que nos interesa menos. Pero claro, después, como digo, hay otra cuestión, ¿no? Y es que están los menores y los Valar son los grandes. ¿Quiénes son los pequeños? Los Maiar son, bueno, voy a leer lo que dice la obra para decirlo con las palabras exactas que aparecen aquí. Con los Valar vinieron otros espíritus que fueron también antes que el mundo. Por tanto, son Ainur, del mismo orden de los Valar, es decir, son Ainur, pero de menor jerarquía, tienen menos poder, ¿vale? Digamos que serían, pues esto, ¿no? Como los ángeles y los arcángeles. Son estos los Maiar, el pueblo sometido a los Valar, y sus servidores y asistentes, es decir, los Maiar ayudan a los Valar en la tarea de los Valar. El número de estos espíritus no es conocido de los elfos, y pocos tienen nombre en las lenguas de los hijos de Ilúvatar. Los hijos de Ilúvatar serían los elfos y los hombres. Porque aunque no ha sido así en Aman, que es el otro continente, ahora explico eso, en la Tierra Media los Maiar rara vez se han aparecido en forma visible a los elfos y a los hombres. Es decir, el planeta en el que esto se enfoca tiene dos continentes, aunque si vemos esquemas antiguos del planeta, vemos que hay otras tierras un poco más al oriente. O sea, estaría la Tierra Media, al occidente Aman, y al oriente habría otras tierras también dentro del planeta. Pues que eso habría que poner aquí el mapa, y ahora mismo no lo voy a hacer porque tampoco es un tema de este libro. Entonces, en Aman sí se muestran los Maiar de un modo visible, pero en la Tierra Media no tanto, menos. Y hay varios, ya hemos hablado de uno, Gandalf. Gandalf le dice al Balrog: soy servidor del fuego secreto, y lo hace como una amenaza. ¿Por qué le amenaza al Balrog con esa identificación? ¿Por qué se muestra como tal? Es decir, se está mostrando al Balrog como un Maiar. Yo no soy un guerrero o un aventurero como estos con los que voy, Aragorn, Frodo, Boromir, sino que yo soy servidor del fuego secreto. Un término que seguramente ninguno de los otros habría escuchado en su vida. Quizás Aragorn porque se había criado con Elrond, pero
pero el resto no tenía por qué saber nada de eso. Bueno, pues Gandalf eso lo hace porque el Balrog sí lo sabe. ¿Y por qué el Balrog sí sabe lo que es el fuego secreto? Porque el Balrog es un Maiar. El Balrog es otro ser poderoso anterior al mundo, pero que fue seducido por el mal, ¿vale? Por el mal encarnado en un dios, en un ángel, en un Ainu, que sería Melkor, ¿vale? Entonces Melkor se revela y arrastra con él, seduce a algunos seres. Sauron es el otro ser que aparece en la Tierra Media, en El Señor de los Anillos, que es un Maiar, es un servidor de Melkor, pero que cuando Melkor es expulsado de la creación del universo, Sauron se queda como lugarteniente y controla e intenta llevar a cabo lo que Melkor no consiguió. Pues Sauron es otro Maiar. El Balrog sería otro Maiar, pero sería un poco más o menos poderoso que Sauron. Y Gandalf sería un Maiar, pero bueno, podríamos decir, pero que no fue seducido por el mal. Y con él llegaron 4 más, se fueron 5 los Maiar buenos que llegaron a la Tierra Media para echar una mano a la gente para luchar contra Sauron. Porque los ángeles, digamos, los Valar y los Maiar se quedaron un poco ya al margen a partir de cierto momento. Gandalf es uno, ya os podéis imaginar quiénes son los otros dos. Uno es Saruman, que todos conocemos, ¿no? Por El Señor de los Anillos y por el Hobbit, que también sale. Otro sería Radagast, que sí aparece en el Hobbit, aunque de un modo bastante ridículo y que me enfada bastante cada vez que lo veo. Y luego hay otros dos de los que no se sabe nada. O sea, hubo 2 que llegaron también, se fueron a las tierras del este y nunca más se supo de ellos. Bien, pues estos son los Maiar que hay en la Tierra Media, en la Tercera Edad, que conocemos. Dios crea los Ainur, que son todos los seres angélicos, crean una especie de partitura, de gran música. Dios coge esa música y le da forma visible y luego le da ser. Por tanto, crea el universo a partir de la voluntad de los ángeles, que no deja de ser parte de su voluntad. El Eru lo dice varias veces. Y así comienza la historia. Descienden algunos de ellos. Unos son más poderosos, otros menos. Y son los elfos los que a los más poderosos llaman Valar y a los menos Maiar. Hubo un momento en la primera edad en la que están relacionados, se contactan entre ellos. Eso es parte ya del cuento Silmarillion y no vamos a entrar ahí. Y en la tercera edad todavía hay cierta conexión, todavía hay cierto conocimiento entre ellos. De hecho, como digo, hay 5 Maiar buenos y luego hay 2 malos que aparezcan en El Señor de los Anillos, Sauron y el Balrog. Y aquí voy a decir algo que aparece en los últimos textos de Tolkien después de la publicación del Señor de los Anillos, porque claro, se publica El Señor de los Anillos y aparece muchos problemas acerca de la cosmogonía, no muchos problemas, muchas preguntas por parte de los seguidores de la obra, de los lectores, ¿no? Que les había gustado y tenían dudas acerca del mundo, de la relación de los elfos, con los orcos y todo esto, porque claro, ¿de dónde salen los orcos? Es decir, ¿quién creó a los orcos, no? Porque claro, los hombres y los elfos fueron creados por Dios. ¿Qué pasa con los enanos también, no? Bueno, pues él empezó a pensar sobre algunos de los problemas. Algunos los tenía solucionados, como el de los enanos, pero el de los orcos no. Y en uno de los últimos textos, Tolkien propone que, por lo menos en la primera edad, los grandes orcos capitanes, los líderes de los orcos, eran también Maiar. Cogían la forma de orco, ¿no? Pero eran más grandes y más poderosos y nunca morían. Otro tema que habría que mencionar es el planeta. He hablado de planeta dando por sentado que era redondo. Quien lea el Silmarillion, quien se lo haya leído, y solo se lo haya leído, pero no haya investigado sobre esto, dirá, ¿pero qué dices? Si la Tierra era plana durante la primera edad, y es al final de la primera edad cuando se redondea y la Tierra de los Valar, Aman, que he mencionado antes, digamos, queda inalcanzable para cualquiera que no estuviese llamado a ir a esto. Bueno, pues resulta que eso es lo que Tolkien tenía pensado en el año 51, pero es que luego fue cambiando. O el hijo no había descubierto estos papeles, o como son ideas posteriores, no estaban engarzadas dentro de la narrativa y no fue capaz de dejarlo tal cual puesto aquí, ¿no? Pero Tolkien al final acabó pensando que no, que la Tierra tenía que ser redonda, el planeta en el que ocurre todo esto tenía que ser redondo, no podía ser plano. Fijaos lo que dice el subtítulo ¿no? Historia de los Valar y los Maiar según el saber de los Eldar. Los Eldar son seres que han convivido con los Valar, y los Valar saben cómo es el universo porque lo han visto desde fuera, incluso ellos han creado el mundo, el universo. Ellos saben si el planeta es plano o redondo. Si todo lo que hay escrito aquí está escrito según el conocimiento de los Eldar, y aquí aparece que la Tierra es plana, es que la Tierra tenía que ser plana y después tuvo que redondearse.
Y Tolkien dijo, es que no puede ser, por muchas cuestiones. Entonces dijo, el planeta siempre tuvo que ser redondo. Y aquí debería aparecer eso, ¿no? De haberlo publicado Tolkien, habría sido diferente a como está publicado por el hijo. Tolkien no tuvo la oportunidad de poder llegar a reescribirlo todo, porque todas estas cosas vino casi al final de su vida y ya, pues, me imagino que ni tuvo fuerza ni veía ya el para qué. Otra cuestión muy interesante también aparece en el Valacuenta. Eru se imagina a los seres que crea, a los Ainu, como si fueran varón y mujer. Y además se lo imagina como hermanos. Hubo una época en la que incluso Tolkien escribió que incluso había como hijos y tal, pero eso lo quitó de momento porque veía que no tenía sentido. Luego deja, eso sí, hay como relaciones fraternales entre los propios Valar e incluso hombres y mujeres que están como relacionados en forma de pareja. Hubo un momento en la redacción de estos textos que Tolkien hablaba de mujer. Este era mujer de tal. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya en los años 50, Tolkien cambió todas esas expresiones, esta es mujer de, este es el señor de esta, etcétera, lo cambió siempre por esposos, siempre. Y Tolkien se ve que dejó anotado, por lo menos un par de veces he encontrado yo, que esposo significa asociación. O sea, hay un Valar que toma forma masculina y un Valar que toma forma femenina. Sobre todo yo creo que es por eso, ¿no? Por el carácter, por inclinaciones, por lo que sea, toman aspecto, forma masculina y femenina y además son esposos, es decir, están asociados de alguna forma, trabajan juntos por un mismo objetivo. Es un poco la base del matrimonio, ¿no? Entonces, Tolkien buscaba eso, ¿no? Buscaba no tanto el que hubiese una relación de posesión o una relación distinta, ni siquiera carnal, evidentemente eran seres espirituales, sino que una relación más sagrada, en el que había dos personas que se sentían ligadas y que dos Valar, que se sentían ligados y que luchaban por el mismo objetivo, ¿no? Entonces él fue cambiando el año 50 y eso sí aparece aquí. Voy a leer, por ejemplo, un ejemplo de esto que acabo de decir, ¿no? De cómo hay asociaciones entre Valar, varón y hembra, mujer, para que veamos cómo funciona esto, ¿no? Y además vamos a ver la referencia al Señor de los Anillos que aparece, por ejemplo. Cuando Manwë asciende allí, a su trono, y mira enfrente, si Barda está a su lado, ve más lejos que otra mirada alguna, a través de la niebla y a través de la oscuridad y por sobre las leguas del mar. Y si Manwë está junto a ella, Barda oye más claramente que todos los otros oídos el sonido de las voces que claman de este a oeste, desde las colinas y los valles y desde los sitios oscuros que Melkor ha hecho en la tierra. De todos los grandes que moran en este mundo, a Barda es a quien más reverencian y aman los elfos. La llaman Elbereth e invocan su nombre desde las sombras de la Tierra Media y la ensalzan en cantos cuando las estrellas aparecen. Bueno, los que hayan leído el libro reconocerán lo de Elbereth ahí por el poema O Elbereth Gilthoniel. Estaba convencido de que la película salía, aunque fuese la versión extendida, pero no lo he encontrado. Entonces no lo sé. Pero bueno, esperemos que si me equivoco alguien me corrija. En el libro aparece 3 veces. Una de ellas la versión más larga en la Comunidad del Anillo. Bueno, cuestión de verlo, ¿vale? Pues Elbereth es una referencia que en El Señor del Anillo, la novela, que en realidad es lo que vale, no la película, lo que vale me refiero porque es lo que escribió el autor, lo otro pues es una reinvención. Pero en la obra de Tolkien aparece el poema y esa referencia a Elbereth Gilthoniel, en ese poema, esa referencia a Elbereth ya sabemos que es por tanto a Barda. Por tanto, cuando uno está leyendo El Señor de los Anillos, pues aparece muchas referencias a este tipo de información que hace referencia directamente a la primera edad. ¿Y qué textos son los de la primera edad? Bueno, pues esto fue lo primero que se publicó en el año, como digo, 77 en inglés. En el 84 se publicó por primera vez en España. Bien, pues en la tercera edad hay referencias a la primera y son como sutiles. Tú lees El Señor de los Anillos y tú no te das cuenta hasta que tú no has leído luego el Silmarillion y te suena el nombre y hay que hacerlo pues varias veces, muchas veces para darte cuenta de estas referencias, a no ser que empieces a buscar en internet informaciones, a mirar enciclopedia y demás, pero solamente con la obra pues a veces cuesta, ¿no? Pero cuando estás leyendo El Señor de los Anillos, esta referencia al pasado le da a la obra ese carácter realista de vivir en un momento con mucha historia, ¿no? Esa es la función que tiene.
Bueno, pues como digo, toda esta invención metaliteraria, ¿no? Acerca de que un autor ha recibido la información de boca de otro, que son los que lo escribieron y él lo transmite. Cervantes lo hace, ¿no? En el Quijote. Pero bueno, hay diferencias, porque esto es un libro de ficción fantástica, en un contexto muy distinto al del libro de la caballería, que el libro de caballería ya tenía como tópico esto, ¿no? De crear el manuscrito encontrado. Aquí no hay un manuscrito encontrado como tal, ¿no? Aquí lo que hay es una voluntad de querer conectar una mitología con nuestra historia. En el Quijote lo único que hay es la utilización de un tópico que ya aparece en un género al que se le está parodiando, y en ese género primero se utilizaba el recurso del manuscrito encontrado simplemente pues como para darle credibilidad, ¿no? Aquí no se busca la credibilidad, nadie se iba a creer esto. Aquí lo que se busca es, como digo, crear una ficción dándole un impacto grande en las conciencias, haciendo que el choque de la ficción y de la realidad sea más grande que en una novela normal. Un narrador en tercera persona lo que consigue es que tú asumas que lo que se está diciendo por el rato que estás leyendo pues, es verdad. Una narración en primera persona, pues siempre tenemos que tener presente que hay una subjetividad, aunque también va a ser ficticia, ¿no? Una subjetividad que te lo está contando, te puede engañar, pueden ser recuerdos, te lo pueden contar hacia el futuro o hacia el pasado, no sé, hay muchos recursos literarios de este tipo. Tolkien aquí lo que hace es imitar a las tradiciones literarias medievales, a cómo se fue transmitiendo la información de generación en generación. Aquí hay un juego ficticio en otro nivel. Ahí está el nivel de la narración que te está contando, pero luego hay otro nivel que es el del propio narrador, que no es el narrador que te cuenta su historia o una historia de otra persona. A su vez está dentro de un mundo que es el mismo del que te está narrando, pero en el futuro, pero muy en el futuro, y te está contando que, si hacerlo de forma explícita, te está contando que hay una serie de transmisores de la información y él es parte de esa cadena. Él no te crea, ni siquiera él, digamos, que te lo cuenta. Él es el último eslabón, evidentemente. Es como el juego del teléfono, ¿no? Cada vez que se dice algo al que está al lado se va modificando la información. Cuando llega a él ya es la última información, con todas las modificaciones, la persona que pone por escrito esto. Pero claro, fijaos, o sea, hay una historia y luego está el que te lo cuenta, que tiene su propia historia y también aparece su propia historia. O sea, aquí hay un juego narrativo bastante interesante y que tampoco quería profundizar en este tema, ¿no? Y menos ahora que estamos terminando el vídeo. De hecho ya no me queda nada más que decir de lo que quería decir. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido interesante, que cuando veamos la serie de Amazon y aparezcan los Valar, pues ya tengáis esa información previa. Está todo escrito, está todo publicado y aquí quería hacer la presentación de este libro. Espero que, como digo, os haya gustado, le podéis dar al like, le podéis dar al dislike, podéis seguirme, podéis suscribiros para que en los próximos comentarios del libro pues os llegue la información. Habrá de todo tipo. Si me pedís de algún libro concreto de Tolkien pues lo puedo comentar también. Y pues nada, nos vemos en el próximo comentario del libro, así que hasta pronto.